partiendo por mí mismo, es quién es Él y el privilegio que tenemos de ser creyentes en Cristo. Es algo fuera de serie. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque a veces venimos a la iglesia, pero estamos o atendiendo el niño o pensando por allá. No entendemos bien a qué venimos. Hermanos, cuando venimos a la iglesia venimos a adorar al que todo lo puede. ¿Sí está claro, hermano? Y Él está aquí. Venimos a adorar a ese Dios todopoderoso. Que no lo entendemos ahora es otra cosa, pero que los que logremos medio entenderlo, vamos a ver cosas gloriosas y extraordinarias. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, no solo es glorioso, sus hijos son gloriosos. Y quiero ver, a ver si podemos entender eso. Vamos a orar. Señor bendito, te adoramos. Queremos, Padre Celestial, conocer tu presencia. Señor, ese llamado tremendo que has hecho para tus siervos, para los creyentes. Señor bendito, esa exclusividad que has usado para los que tú amas, Padre Celestial, te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Ayúdanos para entender ese llamado tremendo, glorioso, para ser tus hijos. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. No es el tema, mis amados hermanos, pero para que los hermanos lo comprendan, vamos a ver Isaías 49, 23. El tema es un cristiano completo. Ojalá lo logremos. Por lo menos estamos detrás de eso. Pero quiero leerles Isaías 49, 23 para que ustedes vean a qué le estamos apuntando, hermanos, o a qué le apunta Dios con nosotros. Alabanzas al Señor. ¿A qué le apunta Dios con nosotros? Isaías capítulo 49, versículo 23. Isaías capítulo 49, versículo 23. Isaías 49, 23. Isaías 49, 23. Dice así la palabra de Dios. Isaías 49, 23. Ojo, dice, Isaías 49, 23 dice, reyes serán tus ayos, o sea, tus sirvientes, ¿sí? Y sus reinas tus nodrizas, los que se encargan de cuidarte, ahora, o de servirte. Ojo, con el rostro inclinado a tierra, oiga eso. ¿Qué dice? Te adorarán, oiga eso, y lamerán el polvo de tus pies. ¿Le parece poquito? Estamos hablando de reyes y reinas. Ahora, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Lo entiendes, hermano? La posición que tienes. Como decía una hermana, si entiendes la posición que tienes como cristiano, cambias hasta el caminado. ¿Sí está claro, hermano? Sí, es fuera de serie. Fuera de aquí hay gente maravillosa, extraordinaria. Mis amados hermanos, pero que posiblemente nunca llegarán a los pies de Cristo, porque no son llamados. ¿Sí está claro, hermano? Sí, no se les dará la oportunidad. ¿Por qué? Usted me dirá, bueno, justicia, injusticia. Él es Dios. Si estás aquí es porque has tenido un llamado. ¿Sí está claro? Y has tenido un privilegio de que tu nombre esté en el libro de la vida. Eso es fuera de serie. Aquí debíamos entrar, hermano, aunque esto es ¿cómo es? De cosas, de eventos. No tenemos nuestro local. Cuando venimos al culto, debíamos entrar de rodillas y con las manos levantadas adorándolo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, porque tenemos un privilegio que no tiene el mundo, hermanos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Somos prácticamente, en forma muy especial, seleccionados entre millones.
¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ustedes, miren, esto va a ser únicamente para sus hijos. Le vuelvo a leer el 23. Pero así dice Jehová, ciertamente, el 23. Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, y con rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Fuera de serie. Yo no puedo decir si esto es real o no, lo que les voy a decir, pero un hermano grande en Dios dice lo siguiente, que él estaba hablando con el Señor, pero que mientras hablaba con el Señor, el diablo interfería, ¿sí? Entonces, pero él decía, ¿por qué el Señor no reprende al diablo? Entonces dice que después le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué no reprendías al diablo que nos interfería? Y él dijo, no, tenías que hacerlo tú, porque todo mi poder se lo di a ustedes para que usen mi nombre. Adorado sea Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Entonces, que lo vivamos o no, eso es cosa nuestra, pero ahí está. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, vamos a intentar entender la posición del creyente, mis amados hermanos. Un cristiano completo. No puedo decir yo lo vivo, no. Estamos luchando por vivirlo. Y por su misericordia intentemos alcanzarlo. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, antes de arrancar yo quiero que cantemos ese coro, salió del trono una voz, y que le demos importancia a la palabra aleluya. Alabanzas al Señor, todopoderoso y aleluya. Vamos a cantarlo con la ayuda del Señor, y en eso le damos un espacio un poquito más largo. Salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Oí como la voz de una gran multitud, millones que decían aleluya, como estruendo se oía, mi Dios reina, y yo estaba entre ellos cantando aleluya al Todopoderoso, aleluya al Todopoderoso, aleluya. Millones que decían aleluya, como estruendo se oía, mi Dios reina, y yo estaba entre ellos cantando aleluya al Todopoderoso, aleluya al Todopoderoso, aleluya. Amén. Oremos, Señor, ayúdanos. Que podamos entender la obra tuya en el Calvario. Que podamos entender, Señor bendito, ese llamamiento, ese sagrado llamamiento que has hecho a cada uno de mis hermanos. Te damos gracias por estar aquí para adorarte, para glorificarte, Padre mío. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Entonces vamos a intentar rápidamente mirar un cristiano completo, que Dios nos permita lograrlo. Alabanzas al Señor. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38.
Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer el 37 para entrar en contexto. Dice, al oír esto se compungieron de corazón. Convicción de pecado, como nos dijo la hermana. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, aquí está la clave, versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos tres cosas vitales. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces arrepentíos. El cristiano real inicia con un verdadero arrepentimiento. Alabanzas al Señor. Como nos decía la hermana, ¿sí? Ese hermano que siente convicción de pecado, dice, yo tengo que corregir. Es decir, siente, llamémoslo así, un ardor en el alma por mejorar. Si está claro, hermano, no solo simplemente estoy mal, no, sino como gritaron estos, ¿qué haremos? Que Dios nos ayude, hermanos, para tener ardor en el alma por mejorar. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, en los primeros cristianos el arrepentimiento fue tan sincero que cambiaron totalmente su manera de vivir. Miren el versículo 40, ahí mismo, pero el versículo 42. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Adorado sea el Señor. Miren el versículo 44. Miren el versículo 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y miren el versículo 49. Versículo 49. Digo, el versículo 47, mis amados hermanos, el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ni siquiera eran ellos los que testificaban, era el Señor el que añadía. ¿Sí está claro? A fulano, a prenseo, a sutanejo. Usted no está aquí por molestar, hermano. Usted está aquí porque en alguna forma Dios lo ha añadido a su iglesia. Y es Él el que lo ha hecho. ¿Sí está claro, hermano? Si nosotros salimos a testificar, por ejemplo, al Transmilenio, muchos no paran bolas, pero hay uno que dice, yo sí. ¿Sí está claro? Porque lo toca el Espíritu. Alabanzas al Señor. Yo sí. ¿Sí? Inclusive hay algunas personas que le dicen, yo sí quiero ser cristiano. O sea, fue tocado. ¿Sí está claro? Mientras que la gran mayoría, no me importa eso. ¿Sí? Pero hay ese a quien el Espíritu toca. Usted está aquí, hermano, no es por molestar y no es porque le quiero calentar la oreja. No, busque a Dios, adórelo. ¿Sí está claro, hermano? Porque ni siquiera entendemos lo que vamos a vivir. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente humana. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Ahora, puede que estés pasando por problemas y tengas que luchar y tengas que llorar. Pero ¿qué dice el versículo? Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Adorado sea Dios. Entonces, hermano, no importa que pases por pruebas y estés pasando por problemas muy difíciles, pero te espera una vida verdaderamente extraordinaria. Y fuiste escogido entre millones. Ojalá lo entendamos. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, el estado de santidad que tenían esos hermanos le permitía a Dios obrar poderosamente. Ojalá nosotros como iglesia lleguemos a tener un grado de santidad alto. Ahora bien, miren el versículo 43. Miren el versículo 43 ahí mismo. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No dice cuáles maravillas, pero debían ser cosas extraordinarias. Como vamos a ver más adelante, hay cosas que la Biblia no lo dice, pero que casi que se caen de su peso. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, son casi que la podemos ver. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos,
Pero es importante notar lo siguiente. Ojo a lo siguiente. Pero es importante notar que el verdadero arrepentimiento no termina o se completa con un golpe de pecho. Dios quiere que el arrepentimiento se complete con el bautismo. Miremoslo para que vean que así es, mis amados hermanos. Mírenlo, volvamos otra vez al versículo 38. Les repito nuevamente la frase para que entendamos el versículo que vamos a leer. Pero es importante notar que el verdadero arrepentimiento no termina o se completa con un golpe de pecho. Dios quiere que el arrepentimiento se complete con el bautismo. Miremos otra vez, leamos con cuidado el versículo. Versículo 38. Pedro dijo, arrepentíos, ¿y qué sigue? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Cuando usted se arrepiente, ¿para qué se arrepiente? Para perdón de pecados. ¿Y qué dice? Y bautícese ¿para qué? Para perdón de pecados. O sea que el verdadero arrepentimiento se completa con el bautismo. ¿Sí está claro, hermano? Volvamos a leerlo, hermano, vean. Pero Pedro dijo, arrepentíos. O sea, quiere decir, arrepiéntase del pecado, quiere decir. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. ¿Está claro, hermanos? Que Dios nos ayude, ¿sí? Para que no solo los hermanos se arrepientan, sino que ojalá todos seamos bautizados. ¿Está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude. Alabanzas al Señor. Ahora, el otro paso que el creyente necesita para ser completo es recibir el don del Espíritu Santo. Volvamos a leer el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora bien, miremos un caso. Hechos capítulo 8, versículo 14. Hechos capítulo 8, versículo 14. Hechos capítulo 8, versículo 14. Es la predicación en Samaria, ¿sí? Alabanzas al Señor. Vamos a leerlo. Capítulo 8, versículo 14. Dice así. Cuando los apóstoles que estaban, Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el don del Espíritu, para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué necesitaban los hermanos de Samaria? Ser bautizados en el Espíritu Santo, aparte de haber recibido a Cristo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Ahora, mientras pensaba en esto, recordaba lo siguiente. ¿Recuerdan quién fue el primero que predicó en Samaria? El Señor Jesús. ¿Y recuerdan quién le predicó, quién trajo a la gente al Señor Jesús? Una mujer fracasada, ¿sí? Que iba a buscar agua y que había perdido 6 matrimonios o 6 hogares. ¿Recuerdan, hermanos? Esa fue la primera. En otras palabras, aunque hubo maravillas en Samaria, estaba preparada desde hacía mucho tiempo. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Pero ustedes lo pueden leer el capítulo 8, lo recibieron el evangelio con gozo, con alegría, y hasta los demonios salían de los lugares, de los cuerpos. Pero ¿qué les faltaba para ser cristianos completos? Recibir el don del Espíritu Santo. Y yo anoté aquí lo siguiente: los apóstoles creían que era indispensable que cada nuevo creyente recibiera el Espíritu Santo. Por eso mandaron a Pedro y a Juan. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, para que impusieran las manos. Ahora, ¿qué pasa hoy con nosotros? Ya no están los apóstoles para que vengan a ponernos las manos. Ahora tenemos que doblar la rodilla nosotros mismos buscándolo. ¿Sí? Miren en Lucas 11:13. Miren Lucas 11:13.
Lucas 11:13. Y no debemos parar hasta que lo logremos. Alabanzas al Señor. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice, pues si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que le pidan, a que se lo pidan. Obviamente clamando. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Y no debemos parar hasta ser llenos del Espíritu. Alabanzas al Señor. Que Dios nos permita, como nos dijo la hermana, tener sed de Dios. Adorado sea Dios. Porque hemos sido llamados, hermano, a una vida fuera de serie. Alabanzas a Dios. Ayer tuve una cita por allá en Fontibón y tuve que pasar por uno de esos lugares donde están las discotecas y todo. Había mucho joven. Yo decía, uy, de lo que nos salvó Dios a los nuestros. Si está una cantidad de niñas muy jóvenes, muchachos muy jóvenes en esos jareos. ¿Sí? Pero ¿por qué no estamos allá? Porque el Señor nos llamó. ¿Sí está claro, hermano? Sí. ¿Por qué nuestros hijos no están allá? Porque el Señor ha tenido misericordia. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces el otro punto en el cristiano completo es que debe buscar los dones del Espíritu. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Debe buscar el creyente los dones del Espíritu. Dice la palabra que debemos procurarlos. Miren, 1 Corintios 14:1. Miren, 1 Corintios 14:1. 1 Corintios 14:1. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Dice, seguid el amor. ¿Y qué más dice? Y procurad los dones espirituales, es decir, búsquelos. Pero sobre todo que profeticéis, dice. O sea que el don de profecía está a disposición del creyente. Ahora bien, miren, ahí en el mismo, pero en el capítulo 12, versículo 31. Capítulo 12, versículo 31 dice, procurad, pues ¿qué? Procurad pues los dones mejores. O sea, nosotros definimos buscar esos dones, ¿sí? Mas yo muestro un camino más excelente, que es el camino del amor. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? ¿Qué quiero mostrarle a los hermanos? Que Dios quiere que tengamos los dones espirituales, ¿sí? Dones de fe, dones de sanidades, ¿sí? Dones de sabiduría, ¿qué es? Palabra de sabiduría, etcétera. Entonces, cada creyente debe tener un don. Que Dios nos ayude para buscarlo, hermano. Adorado sea Dios. Como les decía al principio, aquí debíamos entrar de rodillas, porque necesitamos mucho de Dios. Y hay mucho de Dios para nosotros, si lo tomamos en serio. ¿Sí está claro, hermano? Si lo tomamos en serio. Alabanzas al Señor. Ahora, el apóstol Pablo quería estar seguro del buen estado espiritual de cada creyente. Miren, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Miren, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo? ¿Cómo? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Ojo, así como habéis sido enseñados, así como, en otras palabras dice el apóstol, como los enseñé, abundando en acciones de gracia. ¿Qué vemos aquí? Tres cosas, hermano. Arraigados. O sea, péguesele a Dios, clame, hasta que sienta su presencia. Como nos dijo la hermana, o como dice la palabra, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. ¿Sí está claro, hermano? Sí, péguesele hasta que sienta que fluye en su corazón. Alabanzas al Señor, que se mueve dentro de usted.
Adorado sea Dios. Ahora, ¿qué otra cosa? Sobreedificados, ¿sí? Crezca en conocimiento de la palabra. Palabra, palabra y palabra. ¿Sí? Ámela. Alabanzas al Señor, porque es el conocimiento el que nos ayuda para poder ser sobreedificados. El conocimiento no del mundo, obviamente necesitamos conocimiento del mundo para vivir en la tierra, pero aquí estamos hablando del conocimiento de lo trascendente, el conocimiento de Dios. ¿Y qué otra cosa? Confirmados, debemos ser confirmados en la fe, es decir, nuestra fe debe recibir poder. ¿Sí está claro, hermano? Debemos tener conciencia que tenemos fe y que hay poder en nosotros. Alabanzas al Señor, que Dios nos ayude. Ahora, entonces, hermanos, como pueden observar los hermanos, no fuimos llamados a estancamiento. Hay un río de poder que debemos buscarlo hasta que nademos en él. Alabanzas al Señor. Ese es el creyente, hermano. El creyente es algo fuera de serie. Un hermano real, un hermano santo, es una joya verdaderamente poderosa. Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, no descuide ser santo, porque el cielo trata ese campo, o más claro, el cielo en ese campo es exigente. No es fácil ser santo, pero hay que ser santos. Si está claro, mis amados hermanos, hay que ser santos. Miremos Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12. Estamos buscando un avivamiento y tenemos un Dios verdaderamente poderoso. Si logramos agradarlo, el mundo se nos arrodilla. Adorado sea Dios. Capítulo 12, versículo 14, nos dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad. Estamos viendo un evangelio barato. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Ya está bendecido. Amén. Ser santo no es fácil. Es buscando. Es sacando tiempo para estar de rodillas. Y decir, y como nos explicó la hermana también, decirle: Espíritu de Dios, yo no puedo si tú no me ayudas. Es Él el que santifica. Adorado sea Dios. Si Él nos ve sinceros y buscadores, Él va a hacer la obra. Alabanzas al Señor. Que Dios nos permita. Ahora bien, hermanos, para que nos formemos una idea de cómo Dios mira al pecado, para que nos formemos una idea, miremos cuánta sangre le costó a Israel, no para limpiar el pecado, porque el que limpia el pecado es Cristo y la sangre de Cristo. Miremos cuánta sangre le costó a Israel para cubrir medianamente el pecado y agradar a Dios. Obviamente miremos nada más un solo caso. Miren Primera de Reyes 8:63. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 63. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 63. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 63. Dice así la palabra del Señor. Primera de Reyes 8, 63. Le voy a leer a partir del 63 hasta el 66. Dice así: y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes, ¿sí? 22,000 bueyes. Y 120,000 ovejas. Eso tenía que ser sacrificado, ¿sí? Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Voy a seguirle leyendo y después vamos a mirar. Ahora, aquel mismo día santificó el rey en medio del atrio, ¿sí? Sacrificó el rey en medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos. O sea, murieron esos animalitos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño,
y no cabían en él los holocaustos, y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con todo Israel una gran congregación, desde donde entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún otros 7 días, esto es, por 14 días. Versículo 66, y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Ya se fueron contentos porque Dios estuvo contento con ellos. Ahora volvamos otra vez al sacrificio. Versículo 63. Y yo quiero hacer únicamente aquí una operacioncita matemática, ¿sí? Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes. Entonces, a ver, para que se formen una idea, mis amados hermanos. Cada buey tiene, para que se formen una idea de la colita, por ejemplo, cada buey más o menos mide 2 metros, ¿no es verdad? Cada buey. Entonces, 22,000 bueyes medirían 44,000 metros. ¿Sí está claro? O sea, 22,000 bueyes, cada uno mide 2 metros, multiplíquelo por 2, da 44,000 metros. ¿Sí está claro, hermano? Grabes ese número, 44,000 metros. Ahora, y 120,000 ovejas. Cada oveja mide más o menos 1 metro, ¿no? Si 120,000 ovejas, 120,000 lo multiplica por 1, pues da 120,000 metros. ¿Sí está claro? Ahora, si usted suma 120,000 metros más los 44,000 metros, le va a dar 164,000 metros. 1 kilómetro tiene 1,000 metros. Si 164,000 lo divide por 1,000, le da 164 kilómetros. O sea que la cola que había ese día para sacrificar animalitos era de 164 kilómetros. Para que se forme una idea más clara, ¿sí? Yo miré cuántos kilómetros hay de aquí a Girardot, que es como 2 o 3 horas, ¿no? Andando con un buen carro. De aquí a Girardot hay 143 kilómetros. O sea que la cola, iniciando en Bogotá, terminaba más allá de Girardot. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Pero ahora note otra cosa. ¿Cuánta sangre era de esos animales? Yo les calculo unos 4, ¿cómo se llama? Tanques, carro tanques llenos. ¿Sí está claro? Ahora, ojo a esto. Esa sangre la echaban al pie del altar. Nunca dice que nadie lavaba el altar. ¿Sí está claro? O sea, ¿qué pasaba con esa sangre? En mi concepto lo sabremos allá. La desaparecía Dios. ¿Sí está claro, hermano? Sí. La desaparecía Dios. Todo por el pecado. Eso no es juego. Eso no es juego. Es como si el cielo dijera, mira lo importante que es para nosotros, ¿sí? El problema del pecado. Resolver el problema del pecado. Por eso, mis amados hermanos, por eso cuando el Señor sufría y sudaba gotas de sangre, le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el silencio de Dios, ¿qué le dijo? No hay otra forma. Tiene que derramar su sangre. ¿Sí está claro, hermano? Sí. ¿Por qué? Porque no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. ¿Sí? ¿Por qué estamos aquí? Porque Cristo derramó su sangre por usted y por mí. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Y únicamente podremos estar en su altar porque somos lavados en esa sangre. Y cuando estemos en la presencia de ese altar, Dios no nos mira a nosotros, nos mira lavado en la sangre. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Miren Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 9, 22. Dice así. Hebreos 9, 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre.
Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, ningún hombre se puede salvar. ¿Sí está claro, hermano? Por bueno que sea. Porque el cielo no lo va a perdonar si no hay derramamiento de sangre por ese hombre. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Nadie puede salvarse si no hay derramamiento. Ahora mire, versículo 23. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, es decir, el templo de esta tierra, fuese purificado así, o sea, con sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Es decir, ¿con qué? Con la sangre de Cristo. O sea que la sangre de Cristo no solo nos limpió a nosotros, si está claro, hermano, borró el pecado, sino que además sirvió para purificar el cielo. Entonces, tal es el poder de esa sangre. Si está claro, hermanos, tal es el poder de esa sangre, mis amados hermanos. Entonces, aquí no vinimos por molestar. Por eso, como les decía al principio, deberíamos entrar de rodillas. ¿Cuántos animalitos? Si usted, 120,000 más 22,000, 144,000 animalitos en una sola fiesta. ¿Sí está claro? ¿Cuántos miles de animalitos tuvieron que morir para sostener a Israel delante de Dios? ¿Sí está claro? Entonces, mis amados hermanos, nosotros no hemos tenido que matar animalitos. Él murió por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros para que nosotros tengamos entrada libre. Adorado sea Dios. Entonces, mi amado hermano, que el Señor nos ayude para entenderlo. Por eso le repito, cuando el Señor oró y dijo, Señor, todo es posible para ti. Si es posible, también esto, pasa de mí esta copa. ¿Y qué le dijo Dios? No, la única forma es derramar tu propia sangre. Dios derramando su propia sangre por nosotros. Adorado sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, saque conclusión. Mire Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Saque conclusión. Primera de Pedro 4:17. Dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Oiga eso. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, para concluir, cuide lo que tiene y fortalézcase en el Todopoderoso para ser cristiano completo, con su ayuda, con la ayuda del Espíritu. Vamos a cantar, mis amados hermanos, el coro, te amo mi Señor, mi Dios querido, por lo que Él ha hecho por nosotros. Alabanzas al Señor. Y enseguida vamos a orar. Adorado sea Dios. Vamos a cantar, te amo mi Señor, mi Dios querido, porque hizo más de lo que nosotros nunca pensaríamos que haría por nosotros. Alabanzas al Señor. Te amo, mi Señor, mi Dios querido. Me diste salvación y eres mi amigo. Por eso, mi Señor, agradecido. Te amo, mi Señor, te adoro, mi Señor, Jehová, mi Dios querido. Te amo, mi Señor, te adoro, mi Señor, Jehová, mi Dios querido. Te amo, mi Señor, mi Dios querido. Me diste salvación y eres mi amigo. Por eso, mi Señor, agradecido.
Te amo, mi Señor, te adoro, mi Señor, Jehová, mi Dios querido. Te amo, mi Señor, te adoro, mi Señor, Jehová, mi Dios querido. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar que logremos la estatura que Dios quiere y que podamos consagrarnos. En otras palabras, mis amados hermanos, evitando todo lo que nos hace perder el tiempo. Realmente lo único glorioso es buscar esa gloria de Dios, buscar esa presencia. Vamos a orar. Señor, ayúdanos para consagrarnos. Ayúdanos para adorarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos para buscar esa presencia gloriosa. Ayúdanos para amarte, oh Dios, por lo que has hecho a favor nuestro, Padre querido. Te alabamos y te adoramos en esta mañana gloriosa. Ayúdanos, Señor, para estar dispuestos a sacrificar, Señor, cualquier cosa por amor de ti. Te alabamos y te adoramos en esta mañana. Bendícenos, oh Dios. Queremos servirte y adorarte, porque entendemos, Padre mío, el valor de la obra tuya, tu derramamiento, Señor, de la sangre tuya para salvarnos, para bendecirnos, para llevarnos a la presencia del Padre. Te alabamos y te adoramos en esta hermosa mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que